Continuamos entonces. Estábamos mostrando pues la pantallita, algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes de algunas imágenes de las comunidades que explican pues esos procesos migratorios, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos del boom del caucho, ¿qué sucede? Que estos hablantes, estas etnias, ¿sí? Hablamos de huitotos, hablamos de boras y andoques. Estos habitantes fueron traídos al Perú, ¿ya? Originalmente no pertenecían, pues, ¿no? Pero por estos procesos, por estos acontecimientos fueron traídos, pues, en condiciones de esclavitud. Entonces, los boras, huitotos y andoques y otros pueblos indígenas que vivían cerca del río Putumayo fueron rápidamente esclavizados y bueno, los que obviamente por este contacto entre esta población, ¿no es cierto?, la población nativa y los extranjeros, pues ustedes saben que cuando hay ese tipo de contactos, obviamente tanto los extranjeros como los nativos no tienen los anticuerpos para las enfermedades que tiene el otro. Entonces, ¿qué sucede? Una enfermedad, en este caso una gripe, ¿no? En esa época, algún tipo de enfermedad que sea muy común para estos extranjeros y que las lleven por primera vez a estas comunidades, pues mataría, ¿no? A estos nativos, ¿no? Y eso fue lo que dice aquí, que los que lograron escapar, ¿no?, a este trato esclavizante cayeron víctimas de olas de epidemias introducidas en los ríos por los comerciantes y los buscadores de caucho. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Vamos a hacer esta actividad, jóvenes, señoritas. Dice ahí, correlacione la columna de los nombres de las lenguas amazónicas de las familias lingüísticas a las que pertenecen. Eso es lo que dice. Un momentito, por favor. Ah, perfecto. Ya, ahora sí. Entonces, Machiguenga, Arabela, Culina y Amahuaca. Vamos a ver. La lengua Machiguenga. ¿A qué familia lingüística comprende, ¿no? Le pertenece? ¿A qué familia? ¿Ya? A ver. ¿A qué familia lingüística le pertenece? El machinengo corresponde a la familia Arahuaca. ¿Ya? Ya está. La lengua arabela. La lengua arabela, ¿a qué familia corresponde? El arabela. ¿Corresponde al pano, al aragua o al záparo? Záparo. La lengua arabela, entonces, será al záparo. El culina, ¿a qué lengua será el culina? ¿Será pano o aragua? ¿O el amahuaca, será pano o aragua? El culina es aragua, ¿ya? La familia es aragua o araguana, ¿ya? Aragua o araguana. Y la lengua amahuaca, al igual que el shipibo conibo,
y el Yaminagua corresponden a la familia Pano. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Solamente la Aymara, dice aquí, solamente la Aymara es la única lengua de la familia Aru. La respuesta será, ¿solo Aymara dentro del Aru? ¿Cuántas hemos visto? 2, ¿no? Aymara y lo que sería Hakaru, bueno, no son 2, son 3, ¿no? El Cauqui y el Hakaru. ¿Ya? O sea, por esta cuestión ahí de cómo se perciben los hablantes. Entonces, eso será falso. El quechua central, ¿ya? Posee la mayor demografía, la mayor población y mayor expansión. ¿De qué tipo de quechua habíamos hablado que se expandió más? ¿Se acuerdan? Que fue la lengua general del Imperio Inca. Eso fue el quechua del sur. ¿Recuerdan? O sea, esto será falso. Mochica, el mochica y el cuye, ¿son las únicas lenguas extintas en el Perú? No, hubo más lenguas, ¿no? Más lenguas. Porque mochica es en el norte chico. El cuye está en la zona central. Pero hubo más lenguas. La Amazonía peruana, lenguas que... Ahorita les voy a mostrar la relación. Entonces, ¿son las únicas? Eso es falso. Varias lenguas amazónicas también son habladas en países limítrofes. Sí, hay lenguas amazónicas habladas en países limítrofes. Entonces, eso será, ¿verdad? Verdadero. ¿Ya? Esa es la respuesta. Aquí está la lista de las lenguas extintas. ¿Ya? Las lenguas extintas. ¿De dónde salió este dato? Esto es desde el 2013, del Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, Ministerio de Educación y la DIGEIMBRA, que es una subdivisión, DIGEIMBIRA, perdón, una subdivisión del Ministerio de Educación. Entonces aquí el mochica, el aguano, el andoa, el andoque, atzahuaca, el aushira, el bagua, el caguarano, calva, capayén, cat, chachapoya, chango, chirino, el cholón, el cuyi, el den, el jibito, el guariapano o panobo, también decían panabarro, creo, el maina, motilón, etcétera, etcétera. ¿Ya? La lengua sechura también, ¿no? Ahí en Piura, sechura. El Tayán también en el norte, ¿ya? El Quignam también en el norte, ahí. Que sería el Lambayeque. Muy bien, ahora vamos a las lenguas no amerindias. Creo que también acá hay un video. No hay video, ¿verdad? No hay video, pero a ver. Ya, un momentito, vamos a buscar el video. El video es muy importante. Sí lo hacemos. Sí lo hacemos ya, un momentito, a ver. Déjame ver un momento. A ver. 3, 2. Un momento. Déjame ver acá. Aquí está. Vamos a ver entonces. Aquí está el videito que quiero que observen. Esto de las lenguas, el español. Vamos a compartir la pantalla para poder observar ahí, junto con el audio del sistema. Atento, por favor. El español es... ¿Sí vieron y sí escucharon, no es así? Para continuar.
¿Escucharon ese pequeño video, no? Sí, ya, y lo vieron también ya. Vamos a continuar entonces. Ya, ok. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances, italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, sería genial que lo compartieras. Tu apoyo a través de Patreon es
Bien, chicos, ahora sí vamos a continuar con la clase, ¿ya? Entonces, ese video ha servido para poder afianzar cierta información que antes se les mencionó respecto a las nociones de familias lingüísticas y también para poder explicar esos procesos históricos que justifican pues las características del español en diferentes países y en este caso en el Perú, ¿ya? A ver qué tenemos por aquí. Bueno, aquí la información me dice que el español es una lengua romance y es reconocida como idioma oficial en varios países. Luego vamos a mostrar la relación de países donde se habla español. A nivel de importancia, después del chino y el inglés, es la tercera lengua más importante. Se habla en España y Latinoamérica principalmente. Es una de las lenguas más estudiada en el mundo. Una de las lenguas más estudiadas en el mundo. Y la Real Academia o la Real Academia Española de la Lengua es la encargada de regular, es la entidad, la autoridad que regula el uso correcto en términos de normativa del español, ¿ya? Ahora, en cada país de habla hispana hay una academia de la lengua. En Perú hay una academia peruana de la lengua, en Panamá hay una academia panameña de la lengua, y así en cada país de habla hispana hay una academia de la lengua. Eso significa que se reconoce, pues, que en cada territorio ese español tiene una forma particular, ¿no? Que merece su propia regulación, ¿ya? Estos son algunos países donde hay hablantes, ¿no es cierto?, del español. Bueno, sabemos que en México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Cuba, Perú y Paraguay, el español es lengua oficial. También en República Dominicana, en Puerto Rico, en Ecuador, también en las Islas Galápagos, que corresponde a Ecuador, en las Isla de Pascua y en Chile. Y bueno, sabemos que entre Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos mexicanos, ¿no? También se llama Estados Unidos. O sea, entre México y Estados Unidos también hay pues también hablantes de español. En Europa, además de España, en las Islas Canarias, en Rumanía, en Grecia, Guinea Ecuatorial es un país africano que fue colonia de España hasta el 50, se habla español. En Filipinas fue lengua oficial el español. En Turquía y en Israel se habla español. ¿Por qué? Porque recuerden que después de los españoles, perdón, después de los romanos, el país, después de los romanos el país fue invadido ¿por quién? Por estos pueblos germánicos, ¿no? Y otros denominados bárbaros. Y también luego de ellos vinieron, ¿no? Después de ellos vinieron, ocuparon la península ibérica los árabes. Ustedes saben que a través de la historia, el imperio turco dominó no tan solo Oriente, ¿no? Sino que también llegó pues hasta países pues de Europa, ¿ya? Entonces también llegaron desde el 700 hasta 1400 y tantos, territorio fue, ¿no?, invadido pues por los árabes. También judíos también habitaron la zona. Creo que fueron por motivos distintos, ¿no? Por diferentes motivos. Y bueno,
obviamente esa población, en el caso, por ejemplo, de los árabes que ocuparon 700 años casi la península ibérica, es obvio pues que haya pues árabes que hablan español, ¿no? ¿Ya? Lo mismo sucede con los judíos. Entonces vamos a mostrar ahí una actividad que dice, determina la relación, ¿no? Correcto e incorrecto, ¿no? De los siguientes enunciados. Dice ahí, el arahuaca y el pano. Arahuaca y pano. Son familias lingüísticas, ¿ya? Perfecto. ¿Amazónicas? ¿Qué me dicen? Arahuaca y pano. Ayánica es una lengua de la familia arahuaca y el shipibo es una lengua de la familia pano. ¿Son amazónicas, sí o no? La respuesta es sí, correcto. El Iñapay, que pertenece a la familia arahuaca. El resígaro, ¿son lenguas en proceso de extinción? ¿Qué dicen? Según esa listita ahí, ¿serán lenguas en proceso de extinción? A ver. ¿Dónde está? Había una lista por ahí ya. A ver, por ahí. ¿Serán lenguas en proceso de extinción, sí o no? Entonces, según eso, vamos a decir que el Iñapay, sí, son lenguas en proceso de extinción. El orejón y secoya. El orejón y el secoya pertenecen a la familia lingüística bora, sí o no. La familia bora tenía sus lenguas bora. ¿Y qué pasó con el orejón y el secoya? La respuesta es incorrecto, ¿no? Hemos visto que solamente la familia bora tiene la lengua bora. El castellano se habla en Venezuela, sí. En Brasil, sí. ¿Y qué pasa con las Guyanas? Sabemos que hay una Guyana francesa, ¿no? Son colonias de otros países, ¿no es así? No son colonias de países hispanos. En Guyana no se habla castellano. Entonces, en Brasil, bueno, sabemos que la lengua oficial es el portugués, ¿no? Pero uno que otro será, ¿no? Pero la mayoría pues habla portugués, ¿no? El Wampis, más conocido como Wambisa, se habla en Ecuador. ¿Qué dicen ustedes? Wampis es una lengua de la familia jíbaro. El Wambisa junto con el achuar son lenguas de la familia jíbaro. Habíamos mencionado que algunas lenguas de la familia jíbaro se hablaban en Perú y en Ecuador. ¿Qué pasa con el Wambisa? La respuesta es sí. Se hablaba también en el Ecuador, se habla también en la actualidad en el Ecuador. Las lenguas de la familia záparo tienen muchos hablantes. Eso es incorrecto, ¿no? Algunas de estas lenguas de la familia záparo están en proceso de extinción. La diglosia. ¿Qué es la diglosia? Bueno, es una relación, es la relación que existe entre dos o más lenguas que se hablan en un territorio. Esa relación es una relación de desigualdad, puesto que de todas esas lenguas hay una que es la lengua que corresponde al grupo de poder, al grupo dominante. Por lo tanto, la otra o las otras se encuentran subordinadas en términos políticos, económicos. Entonces, ¿la diglosia es una relación asimétrica? Sí, es una relación asimétrica de desigualdad. Bien. Bueno, simplemente este mapa sirve para indicar que, ¿no? Haciendo los estudios lingüísticos, estudios de lingüística histórica, existió una lengua común a esas lenguas que se hablan tanto en Europa, en parte de Oriente, ¿no es cierto? Claro, en Europa y Oriente. Entonces vemos de aquí que esto es una teoría, pues, ¿no? Que tiene su respaldo, ¿no? Pero es ustedes saben que hay muchas teorías de la población, ¿no? De diferentes territorios. Entonces, el grupo indoeuropeo, obviamente esta teoría para ser tal, tiene que tener su correlato con la arqueología, ¿no? La arqueología, la historia y otros datos más, que también ahora se hace también este estudio de, ¿no? Con el avance de la genética también se ve eso, ¿no? La relación también. Bueno, este pueblo indoeuropeo, nómada,
se dividió, ¿no es cierto? Parte de este grupo se fue a esta región, de aquí se formaron las lenguas de esta rama lingüística, al sur, sureste para el armenio y el indoiránico, de ahí supongo que se dará la lengua hindi, ¿no? Y otras lenguas en este caso de Oriente, de Medio Oriente, para el sur, el hitita, ¿no? Que ocupó también parte después de lo que sería Fenicia, parte de Israel también, inclusive creo que los hititas también combatían con los mismos egipcios, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí el griego, ¿no? Albanés, ¿no? La rama itálica, de la rama itálica salió pues el latín, ¿ya? La rama eslava, ¿no? De ahí salieron las lenguas baltoeslavas. ¿Qué otras ramas? Germánico, de ahí salió pues el alemán, alto alemán, el inglés y otras lenguas germánicas, el celta, y etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más? Aquí podemos ver la península ibérica antes de la invasión, inclusive antes de la invasión griega, ¿no? Antes de la invasión griega, o antes de la antes de la influencia. Sabemos que después de llegaron los griegos, influyeron también, de ahí los romanos. Entonces, fíjense qué lenguas existían ahí. El vasco, vascuense, bueno, este es el grupo vascuense, pero su lengua es euskera, ¿no? Ya, la lengua se llama euskera. Obviamente está en la escritura del idioma, ¿no? Euskera. ¿Ya? El grupo se llama vasco. Culturalmente son los vascos y su lengua es el euskera. Aquí están las lenguas, este territorio ocupado, ¿no? Este territorio se llamaba la Hispania, ¿ya? Esto era Hispania, era conocido como Hispania, y fue ocupado por los celtas, pues. Los íberos también habitaban ahí, los tartesios también. De todas estas lenguas nos dicen que el ibérico y el vascuense, ¿no? O euskera, eran pues lenguas aisladas. El tartesio es una lengua no clasificada y la céltica es la única indoeuropea. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Entonces, los indoeuropeos llegaron, en este periodo, antes de Cristo, entre el 9 y el 6 antes de Cristo, luego entre el 8 y el 7 antes de Cristo, los griegos, entre el 6 y el 3 antes de Cristo, celtas e íberos, casi cuando ya, ¿no? Después de celtas e íberos, entre el 3 antes de Cristo y el 4 después de Cristo, los romanos, entre el 6 y el 8 antes de Cristo, los cartagineses, ¿no? Que ocuparan esta zona, pues, sur, ¿no? Los fenicios por acá también, ¿ya? Entonces, algunos de estos pueblos que llegaron, pues, ¿no? En el mismo periodo, pero en diferentes regiones, ¿no? En otros casos, ocuparon el mismo espacio también, ¿ya? Entonces, esto explica, pues, ¿qué cosa? Esto explica que cuando llegaron los romanos, en este territorio, se hablaba ¿qué se hablaba? Había gente, fíjense, que los íberos que ocupaban toda esta parte, toda esta franja, los íberos,
O sea, tenían en su vocablo palabras, pues, del cartaginés, del tartesio, palabras del fenicio, habrá tenido también influencia de la sintaxis, morfología del fenicio, también del indoeuropeo y qué sé yo, ¿no? Entonces todo esto entró en contacto con el latín, hablado por los romanos, el latín, en este caso el latín vulgar, y ese latín vulgar dio origen a lo que después ya serían las lenguas romance. O sea, ese latín vulgar entró en contacto, o sea, entró en un espacio donde ya antes habían otros pueblos con sus idiomas que han influido, pues, en las lenguas que en ese momento se hablaban en la península ibérica. ¿Ya? Entonces, de este lado, a ver, vamos a marcarlo aquí. De este lado, el latín en contacto con esas lenguas, de este lado formó el portugués, ¿no es así? Portugués. Aquí estaba el tartesio, el portugués. De este lado, vamos a ver, ya. De este lado será el francés. Y queda un espacio para el euskera, ¿no? El euskera ahí se queda ahí entre territorio español y francés también. También estaba de este lado estaría pues el catalán, ¿no? Catalán. Y hay toda una cuestión que se discute respecto de que en este lugar ocupado por fenicios, íberos, cartagineses, en este lugar se habla del valenciano. Pero ¿qué sucede? Se habla del valenciano, pero lo que pasa es que para decidir si una variedad lingüística o si un código lingüístico verdaderamente es lengua o es dialecto, ahí no tan solo se guían del análisis del lingüista, sino también tiene bastante poder la influencia política, ¿no? Bueno, lo que dicen los lingüistas es que el valenciano es un dialecto un dialecto, no es una lengua, que tiene más semejanza con el catalán, pero hay ciertos datos que muestran que, o sea, el valenciano tiene, o sea, si bien es cierto, tiene cierto parecido, pero un catalán no se comprende con un valenciano, ¿ya? Entonces, a nivel político también lo que pasa es que estos pues son comunidades, ¿no? Es así como en Cataluña, ¿no? O sea, perdón, en donde están el País Vasco, por ejemplo, o sea, no, el territorio a nivel político, o sea, se someten ¿a quién? Al gobierno de España, ¿no? Pero ellos se consideran un Estado independiente, entonces no son, como tal, no son un país, ¿no? O sea, quieren independizarse, pero están subordinados a un país. Entonces, hay cuestiones políticas que influyen para decidir si esa variedad es lengua o es dialecto. Nosotros nos quedamos con el dato de que es un dialecto, ¿ya? Dialecto de catalán, por si acaso. Entonces, todo eso nos lleva a que ha permitido que las palabras, por ejemplo, este es un dato pequeño, palabras como izquierda, boina, pizarra, guerra, aquelarre, bacalao, retama,
¿no? Retama es el nombre de una flor, bacalao es, ¿no? El pescado seco, ¿no? Le llaman bacalao, a ver, no sé, o me estoy equivocando, o es un tipo de, vamos a ver, o es un tipo de pez, a ver, vamos a ver acá. Déjeme verificar acá. Ya, vamos a buscar aquí. Ah, ya es. Bacalao es, a ver, bacalao. Ah, es una especie de pez, es un tipo de pez. Entonces, bacalao, retama, aquelarre, guerra, pizarra, que son sustantivos comunes en el español, palabras comunes, boina, o sea, estos términos tan comunes han quedado por influencia del euskera, ¿no? ¿Ya? En el español, y ese contacto lingüístico. La palabra, por ejemplo, más común es aquí que observamos camino, cerveza, que es recontra común, carro, el término camisa, el término barro, y bueno, estos apellidos, ¿no? Aranda, Ledesma, Miranda, Osma, son vocablos que proceden del celta, ¿ya? Es por influencia, pues, de estos pueblos previos, ¿no? A la llegada del latín a la península ibérica. A ver, avanzamos. Estas son las lenguas romances que derivan, pues, del contacto del latín vulgar, también conocido como el sermo vulgaris, plebeyo, rusticus, que entró en contacto ya con las lenguas de la península ya mencionadas, pues, ¿no? Las lenguas ya mencionadas. Y dio origen, pues, a lo que sería el castellano, ya saben en qué países se habla castellano o español, y ya saben por qué se le llama castellano, ¿no? Por si no lo recuerdan. Bueno, en esta parte del territorio, aquí en Burgos, en la ciudad de Burgos, que corresponde a dónde, que correspondía al reino de lo que sería Castilla, ¿no? Castilla. De ahí datan las primeras palabras, las anotaciones, los primeros escritos en castellano, ¿ya? De ahí data el nombre castellano. ¿Por qué se les llamó al castellano español? Ya después de la Reconquista, ¿qué pasó? El castellano se había expandido, pues, por casi toda la península. Como se expandió por cuestiones estratégicas, a ese castellano no se le podía llamar castellano, porque había otros reinos. Entonces no iban a permitir que el idioma tenga el nombre de uno de los reinos, ¿no? Por esas cuestiones, pues, a veces la política, pues, hace eso. Entonces, a esta zona se llamaba Hispania, por Hispania, ¿no? Por el nombre del lugar, que era conocido como la Hispania. Esto derivó a qué? A español. ¿Ya? Hispania le dio el nombre ¿no? al castellano como español. Esa es la explicación. ¿Por qué? Nosotros utilizamos los dos términos. Lo mismo. Bueno, necesitan lo mismo, ¿no? Por el origen, ¿no? Por cuestiones políticas. ¿Ya? Ahora sí. El sardo es una lengua que se habla en la isla de Creta. Luego tenemos ahí al catalán, que se habla en Cataluña, dentro de España. Portugués, ¿no? Al lado izquierdo de España.
en Portugal, francés, en Francia y algunas colonias, ¿no? Como una de las Guyanas, en Sudamérica, en Haití también se habla francés. El italiano, que se habla en Italia, y no sé si habrá algún país, otro país donde se habla italiano. El rumano, que se habla en Rumanía, el provenzal, que se habla en Francia, el retorromano o romanche, retorromano, romanche, que se habla en Suiza, ¿ya? Muy bien, estas son las lenguas romances. Ahí está la fuente. Las características de ese, ¿no? De ese castellano derivado del latín, características, es que la F se convierte en H, esto es en la ortografía. Filio derivó a hijo, farina, harina, fava, ava, ¿ya? Luego, la secuencia PL, FL, KL, ¿no? Las palatales o la combinación de una lateral con este tipo de sonidos oclusivos o fricativos, esta líquida licuante, dio origen a lo que sería la yot, ¿no? O el sonido palatal. Entonces, esto da origen a lleno, llama, llamar, lluvia. Obviamente, como somos yeístas, no percibimos la diferencia. Si verdaderamente pronunciásemos ¿no? Como corresponde, sería lleno, llama, llamar, lluvia, ¿ya? Que es origen de pleno, flama, clamare, pluvia. ¿Qué más observamos aquí? Algunas consonantes dobles que se simplificaron del latín al español, como capa, capa, gota, gota, sicu, secu, suma, suma. Algunas consonantes sordas se convirtieron en consonantes sordas. Lupu, lobo, se sonorizó. Totu, la T se convirtió en D. Todo. Ficu se convierte en sonora. Ico. Y obviamente la F se convierte en H. O sea, en pronunciación desaparece. Capra, la P se convierte en B. Sonorización. Patre, padre. Socra, suegra. Cambio de posición de sonidos. Espátula. ¿Qué pasó ahí en espátula? Pasó lo siguiente. A ver. Espátula, espalda. ¿Qué pasó? Esta T se sonorizó y luego se ubicó antes de la L. ¿Ya? Ahí está. Primario, 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 primairo, primeiro. Entonces aquí, el caso de las vocales, ¿no? O sea, la zona de diptongo era esto. ¿Y qué pasó? Pues, hubo un cambio aquí. Ya está. Y luego primero. Algunas vocales desaparecieron como en ribu. Primero desaparece la consonante y luego... está bien, pérdida la consonante. En ribu desaparece la V y es ribo. Credere desaparece la D y es creer. Obviamente esta terminación es de un verbo, ¿no? Amare, credere, credere. Regale, ¿qué pasó? Aquí esta consonante desapareció. Seguimos aquí. La formación de la consonante nuevamente palatal, ¿ya? La secuencia CT da origen a la consonante palatal. Nocte, noche, pectu, pecho, tectu, techo, tructa, trucha, profectu, provecho. Obviamente también antes hubo una sonorización de la F, ¿no? Lactem, se pierde la M porque es un morfema distinto y se queda lacte y luego, ¿qué pasa? La A se convierte en E y las secuencias CT se convierte en la consonante palatal. ¿Ya? Seguimos con la palatalización MN, NN, L se convierten en sonido palatal, ya sea ñ o doble L. Y bueno, se modifican algunos grupos consonánticos en la palabra homine, lumine. ¿Qué pasa con mine? Ese mine se convierte, pierde su vocal,
Esa terminación mine de homine, lumine y otras palabras, esa terminación primero pierde su vocal, después de perder su vocal, ¿qué sucede? Esa M ¿no? Se introduce ahí una B, ¿no? Sí, se introduce aquí una B, ¿no? Se forman estas secuencias. Speculum, esta secuencia de aquí da origen a la J, y eso sucede también aquí. Oculum, la secuencia da origen a la J, se forma la J. Las vocales, terra, tierra, ¿eso qué es? Diptongación. Una vocal da origen a un diptongo, de latín al español. También hay diptongos que se simplifican, ¿ya? Hay diptongos que se simplifican. Y bueno, este mapa muestra la ocupación germánica de la península ibérica, ¿no? Entonces, en esta zona estaban quienes, los visigodos prácticamente, ¿no? Los visigodos ocuparon casi toda la península ibérica. Esta parte del norte está para los suevos. Los bizantinos estuvieron aquí. Recuerden que acá estaban, antes de los romanos estaban los íberos, ¿no? Fíjense. Y luego estaban los bizantinos. Es por eso que este castellano de acá es diferente, ¿no? Aquí está la zona que se corresponde como Andalucía, ¿no? Y aquí también, en esta zona, se quedaron también los árabes después. Si bien es cierto, aparentemente expulsaron, pero sus descendientes quedaron acá, ¿ya? Y bueno, los vascos se quedaron ahí. Fíjense que los vascos resistieron la invasión de Roma, resistieron la invasión de los celtas, los vascos resistieron la invasión de los bárbaros, resistieron todo tipo de invasión. Los vascos hasta ahora quedan, ¿no? ¿Cómo es? Por eso es que tienen su identidad tan marcada, ¿no? Y se consideran el País Vasco, ¿ya? Algunos germanismos, podemos observar ahí: albergue, bandera, bandido, varón, blindar, escuela, galardón, guardar, guiar, tregua, yelmo, ¿no? Arpa, espía, aspa, bigote, ¿ya? Los nombres, a ver, si alguien se llama Abelardo, Alberto, Alfredo, Álvaro, Armando, Blanca, Carolina, Fernando, Griselda, Orlando, Ricardo, Rodrigo, González, los apellidos Manrique, Ramírez, etcétera, son de origen germánico. La invasión árabe, ¿no? Los árabes ahí. Ya saben que todavía se mantuvo ahí, ¿no? Gallegos, los leoneses, los castellanos, los vascos, los aragoneses se mantuvieron, ¿no? Cuando hubo la reconquista, todavía se quedaron por acá, ¿no? Los árabes se quedaron aquí. ¿Cómo le llamaban al castellano que hablaban los árabes? Se llamaban mozárabe. Por eso que a ellos se les decía mozárabe, moros, moriscos, le decían. Ya, esto es aquí de explicación, ¿no? En 1301, ¿qué pasaba? Dice aquí que el andaluz empieza a fragmentarse y se crean muchos reinos independientes llamados los taifas. La conquista árabe de la península ibérica empieza en el 711. En 1492 se lleva a cabo la reconquista del último reino árabe, Granada, cuando el rey Boabdil capitula ante los reyes católicos, ¿no? Se rinde ahí, obligado, ¿ya? Algunos arabismos: álgebra, alquimia, alcohol, algoritmo, guarismo, cifra, cero, ajedrez, algarabía, ¿no? Alegría excesiva. Ojalá, esta expresión, expresión de deseo, ¿no? Albañil, aduana, arancel, tarifa, bazar. Topónimos: Guadalajara, ¿eh? Es el nombre de México, ¿eh? Significa río de piedra. Guadalupe, ¿no? Nombre también el lugar, Guadalupe, río de Lupe. Alhambra, ¿no? Almería, Almadén. Y otros términos más, pues, ¿no? Este es un fragmento, ¿no? Escrito en mozárabe. Garit vos hay germalíes, ¿no? O germanielas, con contenir el mío malí,
Com contenir el mio mali, parece italiano, ¿no? Pero es mozárabe. Sin el Habib non vibrello. Garit vos, ay, germanilas. Dice, decidme, ay, hermanitas. Germanilas es hermanitas, ¿no? Com contenir el mio mali, ¿cómo contener mi mal? Es el mío mali, mi mal, ¿no? Ven ahí, justamente, por eso hablamos de las lenguas como productos históricos, ¿no? Todo esto caracteriza, pues, a ese español castellano hablado por los árabes, ¿no? Y esa es la característica de esta zona donde está la variedad de Andalucía. Para el siglo XIV, la región donde se habla el árabe se reduce a la provincia de Granada, en el sureste de la península, conquistado en 1492. ¿Ya? Bueno, aquí vemos en esta gráfica cómo el castellano se fue expandiendo, ¿no? Primero en Burgos, de ahí llegó a Toledo, de ahí a Córdoba y Sevilla, y así. ¿Ya? Muy bien, chicos y chicas, a ver, vamos a responder preguntas. Ya para, a ver, descarto. Le vamos a responder preguntas. Vamos a responder preguntas. Ya para poder terminar, chicos y chicas, espérense un momentito, chiquitito nada más. Está cargando ya. Vamos a la última pregunta, ¿ya? A la última, aquí. A ver si lo pueden ver. Muy bien, chicos y chicas. En el Perú coexisten lenguas amerindias y no amerindias. Eso es verdadero. Seguimos. La mayor complejidad lingüística está en la Amazonía. Eso es, sí, en la Amazonía hay mayor cantidad de lenguas. Las lenguas aymara y quechua, aymara, quechua, pertenecen a la familia Aru. Eso es, a ver. El aymara sí, el quechua no, eso es falso. Son andinas sí, pero una es quechua y otra es Aru. Las lenguas Jacaro y Cauqui de la familia Aru son supranacionales. ¿Se hablan en otros países, Jacaro y Cauqui? No hemos dicho nada de esas, ¿no? Solamente se hablan en Lima, Perú, en Yauyos, ¿ya? Lima, Perú, Yauyos, o sea, son espacios reducidos. Entonces aquí supranacionales no, eso es falso. Seguimos ahí. Bora, jíbaro, cahuapana son familias lingüísticas amazónicas. Sí, del bora, del jíbaro tenemos al aguaruna, guajún. Cahuapana, no recuerdo la lengua, pero sí, ahí tiene su lengua, ¿no? Eso es verdadero. El íbero, griego, vasco, fenicio y sardo. El íbero son lenguas prelatinas. El íbero, sí. El griego, sí. El vasco, recontra sí. El fenicio también. Pero el sardo es una lengua romance. Por ese motivo, eso es falso. El castellano, francés, catalán, rumano son lenguas románicas. Eso es verdadero. La palabra maca. Vamos a tomar nuestra maca, a comer nuestro choclo. Cóndor. Son palabras de origen amerindio, claro, todas son quechuas, ¿no? Es cierto, eso es verdadero. Finalmente, albergue es un germanismo. Y almanaque es un, a ver aquí, almanaque. Albergue es un germanismo, ¿sí? Guerra, albergue, germanismo. Almanaque es un anglicismo, no. Almanaque, ¿qué cosa es? Es un arabismo. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí hemos terminado. Voy a tomar una foto y luego vamos a las claves, ¿ya? O mejor las claves una vez. A ver. La foto. Ya está. Un momentito. Tengo que pegar esta información, si no vamos a poder, para poder hacer la asistencia. Ya, ok, correcto. Vamos ahora a las claves, a ver.
No. Escritorio. Ya, 4 preguntas. Un momentito, por favor, para darle las claves. Para poder cerrar ya. Ya. Paciencia. Ya, jóvenes, para que se puedan retirar. Ya, espérense un momentito. Ya. Muy bien. Dice así. Dice ahí. El lenguaje humano cumple diversas funciones. Ya, perfecto. De acuerdo con esto, seleccione ya, la correlación correcta. A ver, dime dónde compraste esos panes. Eso es una orden, ¿no es así? Apelativa. Ojalá aprueben, ojalá. Es un deseo. Si es un deseo, es expresiva. El español presenta 5 vocales. Eso es metalingüística. Lucía creó su cuenta en Instagram. Solamente estoy informando. Representativa. O sea, en la 3, la clave será la D. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. 7. El Perú es un país multilingüe, lenguas amerindias, ya, verdadero o falso, a ver, verdadero o falso. El quechua y el aymara y el ticuna, lenguas amerindias, sí, quechua y aymara andina, ticuna amazónica. Mayor número de ellas coexiste en la región amazónica, eso es verdadero, el mayor número de las lenguas en la Amazonía. Aymara es la única lengua de la familia Aru, no, eso es falso. También está el cauqui y el jacano. Algunas no cuentan con dialectos, no, toda lengua que se hable tiene dialecto, esto es falso entonces. Todas las lenguas amerindias son habladas en otros países, todas no, eso es falso. Por lo tanto, la respuesta aquí es la E. ¿Ya? 10. Vamos a correlacionar. Alpaca, eso es recontra, pero ¿no? Es un americanismo, ¿no? Americanismo, o sea, quechua. Alpaca. Ya está. Carné, eso es una palabra del francés. ¿Cómo se llama la palabra del francés? Galicismo. Aceite, azúcar, arroz, eso es arabismo. Luego, meeting es un ¿qué? Anglicismo, viene del inglés. La respuesta es A. Finalmente. Nombres de lenguas romances. A ver, francés es romance, sí. Íbero, no. Provenzal, sí. B, el celta no es romance. Portugués, sí. Romanche también. El sardo sí es romance. Retrorománico, sí. El celta no, es prelatina. Catalán, sí. Rumano, sí. Italiano, sí. La clave es la D de dedo. Castellano, gallego, griego, el griego no, es prelatina. La clave entonces es la D. Muy bien, chicos y chicas, eso es todo. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Cuídense, hasta luego, chao, chao. Solamente son las preguntas 3, 7, 10 y 11, ¿ya? 3, 7, 10 y 11, nada más. Nos vemos, chao, chao.